programa La Voz del Obispo. Me da mucha alegría el poder compartir con ustedes estas reflexiones, estos momentos especiales. Saludo de manera especial a quienes son fiel oyentes de este programa, muchas personas que me dicen en las diferentes comunidades que están atentos cada viernes a este programa. Me alegra pues el que podamos poder llegar e interactuar con ustedes a través de la emisora y también a través de las redes sociales de la emisora Radio Veragua, nuestra emisora católica. Hace poco celebrábamos 54 años de su fundación y ha sido pues un trabajo constante de Radio Veragua en la evangelización, y eso pues nos alegra mucho el que seamos capaces de vivir esa fe a través de ese esfuerzo por mejorar. Como le decía a los seminaristas el domingo pasado, el tema, por ejemplo, de este tiempo de Cuaresma es la conversión. Y eso es importante, o sea, el tema que se nos invita en todo es a la conversión. Y eso es importante, eso uno tiene que llegar a reflexionar y decirse, ¿convertirse en qué? ¿Cómo qué es la conversión? ¿Cómo me convierto? Bueno, primero que la conversión es una gracia. Así como Dios se la ha dado a algunos santos, como por ejemplo a San Pablo, que era perseguidor de cristianos, como se la dio a San Ignacio de Loyola, que era un soldado del ejército español, como se lo dio a San Rodrigo Borja, que era secretario de la reina, y muchos santos más que en un momento dado, a San Edith Stein, que era una atea judía, y que luego pues, la iglesia los ha canonizado. Ellos han logrado la conversión. ¿Y qué es lo que les lleva a la conversión? Un encuentro con Jesucristo. Eso es lo que les lleva a la conversión. Encontrarse con Jesucristo y descubrir que Jesucristo está vivo. Jesucristo no está muerto, está vivo y camina con nosotros y nos acompaña. Ese es el primer indicio de una conversión, de un cambio de actitud. Entonces, es importante que nosotros entendamos que convertirnos significa eso, significa el cambio de actitud que debemos tener todos para acercarnos más a ese Jesús que está vivo y que nos llama a vivir con Él y a estar con Él. Entonces, eso es lo que descubrieron los santos. Entonces, mañana, Dios mediante, vamos a inaugurar la capilla del seminario San Ligorio, una capilla que hemos hecho, porque los seminaristas crecen, la capillita era muy chiquita y desde el año pasado, desde hace como 2 años, se está haciendo la Eucaristía en la parte del pasillo del seminario. Ahora pues ya hay una capilla con capacidad para 80 personas, quizás más, quizás hasta podemos llegar hasta 100 personas, y mañana vamos a inaugurar esa capilla para celebrar. Y allí, en esa capilla en ese altar que vamos a bendecir, porque es un altar de mármol que hemos logrado conseguir, en ese altar de mármol vamos a introducir la reliquia de San José Sánchez del Río, que era un niño de 15 años mexicano. Yo creo que yo quería reliquias de algunos santos, y sí he conseguido algunos. Por ejemplo, tengo una del Beato Miguel Pro, que es un beato mexicano también, víctima de la guerra de los cristeros, de la guerra que iba en contra de la iglesia en los años 1900, iniciando 1900. Y también igual San José Sánchez del Río, que era un niño de 15 años. Pero yo siempre hago la comparación, o sea, Benedicto XVI o Juan Pablo II a los 85 años tenían el grado de santidad que estos niños, Carlo Acuti, San José Sánchez del Río, Clara Valdano, o sea, son personas jóvenes, y hay otros jóvenes que están en proceso de beatificación. Entonces, son personas jóvenes que empiezan a vivir su vida de encuentro con Jesucristo y que les cambia. Esa es la conversión. ¿Qué tenemos que cambiar? O sea, tenemos que ser personas mejores, personas buenas. Tenemos que ser personas que procuran hacer siempre el bien, que procuran hacer siempre lo correcto. O sea, que no comparten con las mentiras, con los engaños, con los fraudes, con las injusticias, con las palabras, los gestos,
con todo aquello, pues las personas que buscan al Señor no comparten con estas situaciones. Entonces, yo creo que sí es importante esto, lograr esto, que se dé este cambio de, de, de perspectiva. Entonces yo creo que sí es importante entender eso y entenderlo pues de la mejor manera, sabiendo que el Señor quiere y busca nuestro cambio y quiere que seamos mucho mejores. Creo que tenemos que entender que nuestra vocación, que el servicio al Señor está en ir haciéndonos cada vez más Él. Por eso dice un santo ahorita se escapa el nombre, un santo, hay que no es fácil solamente meterle los dientes al cordero y no asimilar su espíritu. O sea, cada vez que comulgamos, estamos comiendo el cuerpo de Cristo, pero tenemos que asimilar el espíritu de Cristo. Entonces, qué importante es entender esa vocación nuestra de servicio, de entrega a, a, la, a la comunidad y a la vez hacer las cosas correctamente según nos los pide el Señor, cambiando muchas actitudes que son contrarias a las enseñanzas del Evangelio. Entonces, esa es una tarea, ese es un trabajo que tenemos que hacer, que debemos lograr hacer para que el Señor pueda pues ir transformando nuestro corazón. Entonces, ¿qué pasó con estos santos? Estos santos tuvieron un encuentro con el Señor. Descubrieron que la alegría, que la belleza, que lo hermoso era estar con el Señor. Yo lo digo porque nosotros somos cristianos, pero muchas veces no nos hemos planteado el tema de la conversión. Nosotros somos bautizados, pero no nos hemos planteado el tema de que tenemos que convertirnos, que tenemos que cambiar. Y gracias a Dios, hay personas en nuestro medio que nos sostienen con su oración, que rezan constantemente y rezan por todos, no rezan solamente por la oración, no es solamente de beneficio personal, sino que la oración es de beneficio para toda la comunidad. Entonces, qué importante es, queridos hermanos, qué importante es que nosotros entendamos que una de las cosas importantes en el proceso de conversión es la oración, y muchas personas, la Eucaristía le da pereza, la oración le da pereza, el rosario ni lo diga. Pero yo sí sé, hay personas que cuidan su comunión. En estos días un papá hablaba con su hijo porque la mamá sospechaba de algo, de que su hijo tenía una enamorada. El niño ya tiene, bueno, el niño tiene 18 años, papá la 19. Entonces la respuesta de este muchachito fue a su papá: papá, yo cuido mi comunión de cada domingo. Si yo quiero comulgar cada domingo, tengo que estar en gracia. Y eso es lo que yo cuido. Yo procuro estar en gracia para poder comulgar cada domingo. Un niño de 18 años que diga eso, ojalá que el Señor lo mantenga así limpio durante toda su vida. Y conozco jóvenes que rezan el rosario todos los días. Conozco jóvenes que en este tiempo de ayuno están ayunando, en este tiempo de cuaresma están ayunando todos los días. Conozco jóvenes, personas, matrimonios que rezan, se reúnen a rezar el rosario a veces, y en el tiempo de pandemia, estando incluso fuera del país, se reunía a una hora por Facebook o por estas plataformas digitales, pues se ponían y rezaban el rosario juntos en familia. O sea, gracias a Dios hay estos procesos de conversión en personas. Y eso es un proceso de conversión. Y lo que tenemos todos que pedir al Señor: Señor, dame la gracia de convertirme, dame la gracia de ser mejor, dame la gracia de hacer las cosas como tú quieres. ¿Por qué? Porque hay personas que incluso comulgan, pero tienen querida, maltratan a la esposa, son infieles, calumnian, injurian, dicen lo que no es, según el estado de ánimo, viven una bipolaridad espantosa, están contentos, están desanimados, destruyen a las personas. Y ya en la sociedad que estamos, o sea, siempre se tenía mucho respeto por el sacerdote, pero ahora no se respeta al Papa, a los cardenales, a los obispos, a los sacerdotes, a las religiosas, no se respeta nada. Entonces, y van y comulgan, que es lo triste, van a misa y comulgan. O sea, qué tristeza que no entiendan que ser cristiano
es ser de Cristo. Y ser de Cristo es ser como Cristo. Y por lo tanto, tienen que respetar, tiene que haber un respeto. Hace poco, por ejemplo, el Papa hizo un comentario sobre el gobierno de Nicaragua y las barbaridades que ese señor decía sobre el Papa, sobre los cardenales, sobre los obispos, el presidente de Nicaragua. Claro, uno se pregunta, ¿y este señor, o sea, qué autoridad moral tiene este hombre con todo lo que se sabe de este señor? La gente que han muerto, víctimas de sus regímenes, para hablar así del Papa, para hablar así de los obispos, de los cardenales, de los sacerdotes. Y mucha gente le aplaudía, mucha gente por quedar bien con el régimen, por un beneficio quizás personal. Entonces, eso es precisamente lo que nosotros tenemos que entender, que si nosotros somos cristianos, nosotros somos católicos, tenemos respeto hacia la autoridad máxima de la iglesia, que es el Papa. Tenemos respeto hacia los obispos, hacia los sacerdotes. Y tratamos de ayudarle, tratamos de acompañarle, porque también eso es importante, porque hay personas que sí, que acompañan a los sacerdotes, que están allí para ayudar a los sacerdotes, y eso nos alegra mucho que lo hagan, que hagan esa actitud de servicio y de entrega a los sacerdotes, porque eso es importante, queridos hermanos, es importante que los sacerdotes cumplan la misión que el Señor les ha encomendado. Entonces eso es cuaresma. Cuaresma es conversión. Y conversión, hay que haber gestos de conversión. Y yo les pido a ustedes que sigamos rezando, las personas que son de oración, que sigamos rezando por la iglesia, sigamos rezando por el Papa, por los obispos. Hay un obispo preso en Nicaragua, recemos por él. Se llama Rolando Álvarez, recemos por él, para que el Señor a él le dé fortaleza, porque está haciendo un testimonio heroico. Cuando le pusieron un avión para que se fuera para Estados Unidos, dijo, no, yo no abandono mi pueblo, me quedo aquí. Te quedas y te metemos preso, no importa, por preso. Pero no me quedo aquí, porque el Señor pues me ha dejado aquí y yo me quedo con mi pueblo. Entonces, qué importante es entender eso que el Señor nos está pidiendo y caminar y colaborar con lo que el Señor nos pide. Queridos hermanos, este domingo que viene es San José, 19 de marzo. Nosotros tenemos aquí la costumbre, la tradición de celebrar San José en Soná. Y este año lo vamos a celebrar, pero lo vamos a celebrar a las 9 de la mañana. ¿Por qué? Porque la misa 9 va a ser transmitida directamente desde allá, desde San José de Soná. Y lo hacemos así porque, a pesar de que San José, la iglesia lo pide que lo traslademos al lunes, pero en Soná ellos están acostumbrados a celebrar la fiesta de su día. Vamos a celebrar la misa el domingo, normal la misa el domingo, pero sí vamos a hacer pues, toda la homilía y la referencia a San José. ¿Por qué? Porque San José es un santo muy importante en la iglesia. La iglesia lo ha proclamado patriarca de la iglesia universal, San José. Entonces por eso vamos a celebrar a San José el domingo desde Soná, como todos los años. O sea, si se cambia San José, o sea, es la misa el domingo, pero es en conmemoración a San José. Entonces los invitamos pues a todos los que peregrinan. Queremos que Soná, ahora no podemos hacer como quisiéramos un arreglo que necesitamos hacer en la iglesia de Soná del santuario, y queremos que el santuario de Soná proclamarlo santuario diocesano en honor a San José, para que la gente peregrine allá, para que la gente camine. San José es un santo súper milagroso. San José es un santo que lo que usted le pida, San José se lo concede. O sea, era el padre de Jesús, el padre del niño Jesús, que es Dios y hombre. O sea, es Dios. Entonces, ¿qué más que ese hombre que fue bueno, que acompañó al Hijo de Dios, que lo protegió, que le enseñó el oficio de carpintero, con ternura, con amor? ¿Quién más que Él para que Él pueda ayudarnos a nosotros? Entonces, es un gran intercesor en el cielo. Entonces, por eso les pido pues que ese día no lo olvidemos, 19 de marzo, fiesta de San José, no lo olvidemos, porque sí es importante esto que nosotros veamos esta fiesta con mucha importancia. El Evangelio de este domingo dice, en aquel tiempo, es tomada de San Juan capítulo 9, y allí pues varios versículos. En aquel tiempo, al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento, escupió en tierra, hizo barro con la saliva
se untó en los ojos al ciego y le dijo, ve a lavarte a la piscina de Siloé, que significa enviado. Él fue, se lavó y volvió con vista, y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna preguntaban, ¿no es ese el que se sentaba a pedir? Uno decían, el mismo. Otro decía, no, es él, pero no es él, pero se le parece. Él respondió, soy yo. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los ojos. También los fariseos le preguntaban, ¿cómo había adquirido la vista? Él les contestó, me puso barro en los ojos, me lavé y veo. Algunos de los fariseos comentaban, este hombre no viene de Dios porque no guarda el sábado. Otros replicaban, ¿cómo puede un pecador hacer semejantes signos? Y estaban divididos y volvieron a preguntarle al ciego, ¿y tú qué dices del que te ha abierto los ojos? Él comentó que es un profeta. Le replicaron, en, pe en pecado naciste tú de pies a cabeza y nos vas a dar lecciones a nosotros. Y lo expulsaron. Oyó Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Él contestó, ¿y quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo, lo estás viendo. El que te está hablando, ese es. Él dijo, creo, Señor, y se postró ante él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es interesante que este hombre, ciego de nacimiento, y tuvo la dicha de encontrarse con Jesús. Hoy, por ejemplo, también suceden milagros. Ante esos milagros que el Señor hace, esto yo creo que es importante que nosotros también, hay personas, por ejemplo, que son sanadas, que son curadas. Este ciego había nacido ciego y el Señor le devolvió la vista. Pero eso que hacía Jesús lo sigue haciendo con nosotros. Lo que pasa es que nosotros nos damos cuenta. Jesús nos da a nosotros cada día muchas gracias especiales, pero nosotros no nos damos cuenta y tenemos que darnos cuenta que ese Jesús está con nosotros y nos acompaña. Queridos hermanos, ojalá pues este tiempo de Cuaresma, como les decía al inicio, de verdad sea de una verdadera conversión y hagamos las cosas buenas. Y a veces vienen a decirnos comentarios y nosotros mejor rechacemos el comentario o no repitamos el comentario, sino que hagamos las cosas correctamente. Ojalá que nosotros estemos pues comprometidos con la obra de Cristo, hacer el bien, servir a todos y llevar la palabra de Dios a los que lo necesitan. Pidamos al Señor que nos ayude, pidamos al Señor que nos dé la gracia de creer en Jesús. Los fariseos, por más que vieron las obras de Jesús, no creyeron en Él. Pero nosotros sí, que vamos a creer en Él, porque Él está y sigue actuando en medio de nosotros. Que el Señor les bendiga, que el Señor los acompañe y será hasta el próximo viernes, si lo permite. Que el Señor les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Les acompañe el Señor siempre y entre siempre en sus hogares. Será hasta el próximo viernes, si Dios lo permite.